Hola a todos. En el primer nivel de inglés del programa de formación en idiomas, vamos a trabajar el verbo have o have got. El verbo have o have got traduce tener, o sea que indica poseer algo. Un ejemplo podría ser tengo un amigo. Yo lo puedo decir de dos formas, I have a friend o I have got a friend. ¿Cuáles son las diferencias entre have y have got? Have se utiliza especialmente en el inglés americano, mientras que el have got se utiliza en el inglés británico. El have se usa en cualquier tiempo verbal. Por ejemplo, she has many problems, presente simple, ella tiene muchos problemas. O she had many problems last month, ella tuvo muchos problemas el mes pasado. Es un pasado simple. El have got, al contrario, solamente se utiliza en el presente simple y no se puede utilizar en otro tiempo verbal. Por ejemplo, he's got a new car. Él tiene un nuevo carro. El have se usa para hablar de cualquier cosa que poseemos y también se usa en diferentes colocaciones. Por ejemplo, have a nap, que es hacer una siesta, have a shower, tomar una ducha, have fun, divertirse o have lunch, almorzar. Son diferentes colocaciones en las cuales el verbo have está dentro de esa colocación. Un ejemplo que nos muestra posesión de cualquier cosa sería we have a beautiful garden. Tenemos un hermoso jardín. O una colocación they have a great time last night. Ellos la pasaron bien la noche anterior. El have got solo se utiliza para hablar de posesiones. We got a house. O relaciones familiares. I've got two brothers. Tengo dos hermanos. Características físicas. She's got a beautiful smile. Tiene una sonrisa bonita. O enfermedades. I've got a terrible headache. Tengo un dolor de cabeza terrible. El have y el have got en la oración afirmativa. Los dos tienen una estructura diferente. El have se utiliza dependiendo, el have o el has se utiliza dependiendo del sujeto que yo esté utilizando más el complemento. Para sujetos en singular como she, he, it, utilizo has para decir ella tiene, él tiene o esto tiene. Para sujetos en plural, you, they, we, incluyendo el I, se utiliza el have. Yo tengo, tú tienes o ustedes tienen, ellos tienen, nosotros tenemos. Usualmente no se utilizan contracciones cuando yo estoy utilizando el verbo have. El have got se utiliza también, dependiendo del sujeto, se utiliza el have o el has, más la partícula got, más el complemento. En esta parte del have got yo utilizo las contracciones. Usualmente se utiliza con contracciones. Se debe tener en cuenta el sujeto. Entonces, si yo utilizo he, it o she, debo utilizar has. Y la contracción sería his, its o she's got. He's got o he's got. Para los otros sujetos en plural, you, they, we, incluyendo el I, se utiliza el have. Y la contracción es I've o you've, o they've, o we've. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I've got a best friend, o she's got a best friend, o we got a best friend. Tenemos un mejor amigo. En la oración negativa, tenemos que tener en cuenta que el have utiliza dos auxiliares. Dependiendo del sujeto, puede utilizar el do o puede utilizar el does. Más el not, más el have en su forma base siempre va a ir have. Para todas las oraciones negativas con have, va a ir have en su forma base más el complemento. Entonces, para hacer la oración negativa yo debo utilizar el do o el does. Utilizo el does con los sujetos en singular, she, he, it, does. Y utilizo el do con los sujetos en plural, I, que es la excepción, you, they, we, utilizamos do. Entonces yo para hacer una oración negativa debo decir, por ejemplo,
You don't have a car. Tú no tienes un carro. O they don't have a car. Ellos no tienen un carro. Debo utilizar el auxiliar do o das dependiendo del sujeto que yo esté utilizando. Para el have got no utilizo ningún auxiliar. El have y el has es el mismo verbo que lleva la negación. Sigo utilizando el have o el has dependiendo del sujeto que yo esté utilizando. Utilizo el sujeto, el have, el has, más el not, más el got, más el complemento. Entonces, si yo estoy utilizando un sujeto singular, utilizo el has con la negación más el got. Si estoy utilizando un sujeto en plural, utilizo el have más la negación más el got. Entonces yo puedo decir, you haven't got a best friend. Tú no tienes un mejor amigo. O he hasn't got a best friend. Él no tiene un mejor amigo. Para las preguntas de sí o no, ya saben que las preguntas de sí o no son las que tienen la opción de decir sí o no, de responder sí o no. Para el have, sigo utilizando los auxiliares do y das, dependiendo del sujeto que esté utilizando, más el have en su forma base. Todas las preguntas de sí o no donde yo estoy utilizando el have, debe ir el have en su forma base, más el complemento. Forma base quiere decir que no hay ninguna conjugación, que yo aquí no puedo utilizar has. Entonces, para hacer la pregunta de sí o no, con el have debo utilizar primero el auxiliar do o das, dependiendo del sujeto que yo esté utilizando. Entonces, si estoy utilizando el you, el they, el we o el I, utilizo el do. Si estoy utilizando she, he, it, utilizo das. Y ya me queda la pregunta más el verbo en su forma base. Como todos ven, el verbo have, como todos estos ejemplos se pueden ver, todos tienen have en su forma base. Yo puedo preguntar, do you have a best friend? ¿Tienes un mejor amigo? O, do they have a best friend? ¿Ellos tienen un mejor amigo? Entonces la respuesta será, yes, they do. O, no, they don't. Para el verbo have got, no utilizo ningún auxiliar. Utilizo el have y el has como auxiliar, más el sujeto, más el got, más el complemento. Entonces, sigo teniendo la regla que si utilizo el sujeto en singular, she, he, it, debo utilizar has, más el got. Y si utilizo el sujeto en plural, you, they, we, incluyendo el I, debo utilizar el have, más el sujeto y la partícula got. Si yo quiero hacer la pregunta con have got, yo diría, have you got a best friend? Has he got a best friend? O have we got a best friend? ¿Tenemos un mejor amigo? La respuesta sería yes, we have, o no, we haven't. Para las preguntas de información, seguimos teniendo en cuenta los auxiliares do y das, más el tipo de sujeto que yo tengo para utilizar do y das, más el have en su forma base sin ninguna conjugación, más el complemento. Entonces, para las preguntas de información sabemos que debe ir siempre la palabra que pide información. En inglés a estas palabras se les llama WH word. Debe ir primero la WH word, el auxiliar, dependiendo del sujeto, el sujeto y el have. Entonces, puedo decir, how many does she have? O which one does it have? O what kind of pet do we have? ¿Qué tipo de mascota tenemos? Tenemos que utilizar la WH word, la parte que pide información, el auxiliar, ya sea do o das, más el sujeto, más el have. Para have got no utilizamos auxiliares. Utilizamos sí la palabra que pide información, el have o el has dependiendo del sujeto que estemos utilizando, más el got más el complemento.
Entonces aquí tenemos todas las palabras que piden información, más el have, dependiendo del sujeto que yo estoy utilizando. Si estoy utilizando singular, she, he, it, utilizo has. Si estoy utilizando sujetos en plural, you, they, have, incluyendo el I, utilizo have, más el got. Entonces yo tengo que decir, when have you got your best friend? ¿Cuándo conseguiste o cuándo tuviste cuándo sí tienes tu mejor amigo? ¿Cuándo tienes tu mejor amigo? O what kind of pet have we got? ¿Qué tipo de mascota tenemos? Entonces, esta es la estructura que debemos utilizar para hacer las preguntas, con have o have got. Bueno, espero que les haya quedado claro la estructura del have y el have got. Como ven, son muchas las diferencias y hay que tenerlas en cuenta cuando estamos haciendo una oración, cuando estamos haciendo preguntas. Muchas gracias por su atención.